Las teorías críticas son teorías que examinan críticamente, es decir, no aceptan sin justificación, sin argumentación, sin análisis de los supuestos, lo que se enseña en la escuela. También ponen en duda cómo se enseña y también cuánto se enseña y a quiénes se enseña, porque como vimos, por ejemplo, Michael Apple señalaba que hay conocimientos superiores y conocimientos inferiores que se distribuyen inequitativamente en la sociedad. Por lo tanto, ahí encontramos en Apple uno de los representantes de este modelo. Cuánto se enseña, qué se enseña en los distintos grupos sociales y quién determina los criterios de lo que se considera éxito dentro de la escuela y dentro de la sociedad. La crisis del campo teórico, dicen estos teóricos críticos, es estructural, es muy profunda y requiere un replanteo completo. Pone en duda lo que se está haciendo y cómo y por qué se lo está haciendo. Por lo tanto, las teorías críticas que tienen distintas ideas, vamos a mencionar algunas, ideas de liberación, de transformación, de emancipación, autores diferentes. James MacDonald ha sido uno de los impulsores de este movimiento, William Pynard, que recién mencionamos, Paulo Freire, Michael Apple, Henry Giroux, que es uno de los críticos más acerbos precisamente de los currículos actuales, Michael Young, en inglés, Shirley Grandin. Algunos de ellos nosotros los vamos a ver con algún detalle. James MacDonald es un autor que, como digo, fue uno de los impulsores de este movimiento, basado sobre todo en ideas del alemán Jürgen Habermas y de Alfred North Whitehead, en inglés. Dice que la teoría del currículo es un acto creativo y que hay algunos principios que deben ser necesariamente tenidos en cuenta cuando uno va a desarrollar un currículo. William Pynard pregunta, ¿qué es la teoría del currículo? Él es autor de algunos textos muy importantes en el campo del currículo, en los cuales sobre todo él se ha preocupado por incluir a todos los autores de diferentes, incluso de diferentes tendencias, que tengan algo que decir en este tema, porque él considera que justamente es un tema en el cual hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar todas las opiniones, que uno no puede encerrarse en una sola doctrina o una sola perspectiva o enfoque, y que es necesario conocerlos. Y él les ha dado oportunidad en algunos libros muy importantes en donde él recoge las propuestas de muchos autores distintos. El currículo, dice, debe ser comprendido, no solo implementado o evaluado, comprendido el significado social, como dije, que tiene. La teoría del currículo es un espacio de deliberación interdisciplinario, intervienen distintas voces, hay aportes de distintas teorías, está históricamente situado, es decir, no podemos hablar del currículo como si fuera universal y como si fuera válido para todas las épocas y todos los espacios y todas las sociedades y todas las culturas. Tenemos que encontrar nuestras respuestas. Es una conversación, dice, extraordinariamente compleja. Es muy interesante esa definición que hace Pynard. Y para terminar, digamos que él sostiene, y he tomado las citas, vamos a ver por qué. Dice, aunque existe consenso respecto de que el conocimiento acerca de Bobbitt, Tyler y Schwab es la tercera Biblia, constituye una línea de base para el conocimiento experto sobre el plan de estudios, probablemente habrá poco acuerdo con respecto a sus contemporáneos y la importancia de su contribución, de los contemporáneos, es decir, cómo elige uno a los otros autores. No duda que Bobbitt, Tyler y Schwab deban ser conocidos. Dice, pero el elefante en la sala, el elefante, es John Dewey y su obra, dado que es mucho más amplia que el campo de los estudios sobre el currículo, pero además es de enorme significación en este terreno, en el curricular, lo cual lo relaciona con los desarrollos contemporáneos por su continua influencia. Entonces, retomo
el porqué, digamos, en este momento de tomar esos autores y de hacer una revisión histórica para comprender qué quiere decir el currículum hoy y por qué currículo no es exactamente igual que plan de estudios. Cuando se incorpora a nuestro lenguaje la noción de currículum en 1970, lo hace con todos los aportes que se habían venido haciendo respecto de que el currículum es mucho más que los papeles en los cuales están escritas las materias que los alumnos tienen que cursar. Jordi Grande escribió un libro en donde desarrolla esta idea, la idea de que el currículo es algo que no es exactamente un producto como venía siendo definido dentro de la línea de Ralph-Tyler, sino que tiene que ver más bien con una praxis, y ella diferencia las dos cosas. Entonces, toma, como ustedes ven, una primera idea: el currículum no es un concepto, sino que es una construcción cultural. Ella ha trabajado muchísimo en universidades, ella es australiana, estuvo a cargo de universidades en Australia, pero también en algunas universidades que Australia tiene en otros países, ya que ha hecho un verdadero trabajo muy grande de internacionalización de su propia educación universitaria. Así que, como dice Grandi, no hay un currículo a priori que sea un currículo ideal, sino que es el producto, dice, de creencias, contextos, y ella ha trabajado con distintas creencias y distintos contextos culturales y relaciones sociales que definen las prácticas, porque vean ustedes, está diciendo que el currículo tiene que ver con la praxis del currículo, es decir, con las prácticas. Por eso cuando ella habla de currículo está refiriéndose básicamente al currículo en acción. Y entonces ustedes van a encontrar ideas que son verdaderamente interesantes, críticas respecto de cómo se piensa el currículum, cómo se formula la propuesta curricular, y entonces dice que más que en la estantería del profesor, lo que uno encuentra relacionado con el currículum son las prácticas, las acciones de las personas que son responsables de la educación. Por eso se pregunta, ¿qué clase de creencias sobre las personas y el mundo llevan a un tipo determinado de prácticas educativas? A ella lo que le interesa son las prácticas curriculares. Y eso es, entonces, su punto de mira, la perspectiva con la cual ella analiza este producto cultural que es el currículo. Y entonces se apoya mucho en una idea que varios autores dentro de la corriente de las pedagogías críticas nosotros encontramos, que son las ideas de Jürgen Habermas, el filósofo alemán, que relacionaba el conocimiento con el interés. El conocimiento estaba lejos de ser objetivo, de ser neutro, sino que está preñado de intereses. Ellos son los que constituyen precisamente el currículo. Por eso, en un trayecto de formación que uno prepara para formar personas y brindarles conocimiento, los intereses son los que ponen en juego la definición de cuáles son los conocimientos, cuáles son los intereses humanos fundamentales sobre los cuales se tiene que apoyar ese diseño curricular. Por lo tanto, esta cuestión de los intereses, ustedes van a encontrar que ella lo trabaja muy bien, diferencia en intereses técnicos, prácticos y emancipadores, como lo hace también Jürgen Habermas. Y entonces hay un análisis epistemológico de que es este conocimiento que está constituido sobre todo en función de determinados intereses, de los cuales ella considera que seguramente los más importantes son, como decía Habermas, los intereses emancipadores. Así que diferencia al currículum como producto, en tanto responda a un interés técnico. Y esto es lo que configuraba la idea que Tyler tenía acerca del currículum. Como proceso, en tanto interés práctico. Y el interés práctico sí ya está asociado, como en el caso de Habermas y de otros autores que también se apoyan en las ideas aristotélicas, en la idea de praxis aristotélica. Es decir, aquella que pone la atención en el desarrollo de la acción misma. Ahora, cualquier acción, no. La acción que ella se propone desarrollar es lo que llama una acción emancipadora. El conocimiento tiene que llevar a la emancipación. ¿Y por qué vías? Dice Habermas, la emancipación
se identifica con la autonomía y la responsabilidad. Esos son los dos principios fundamentales, objetivos al mismo tiempo fundamentales, que a través de la autorreflexión van a llevar al alumno a lograr su emancipación. Por eso dice, la libertad individual nunca, siendo individual, puede separarse de la libertad de los otros. Uno no puede ser libre si los otros están oprimidos. Por lo tanto, tomar conciencia a través de la autorreflexión es tomar conciencia de la propia opresión y al mismo tiempo de la opresión de los demás. Si el conocimiento debe conducir hacia alguna meta, es a emancipar a todos, a uno mismo, pero también a los otros. Entonces, estas ideas, el currículum como praxis, significa que el currículum le brinda al estudiante una experiencia. Es un proceso que toma las experiencias del alumno y el profesor, de ambos. Y a través del diálogo y la negociación entre ellos, reconoce a los dos como problemáticos. No es que esté todo resuelto, sino precisamente es una teoría crítica y la praxis es también una praxis crítica. O sea, cuando los alumnos se enfrentan los problemas reales de su propia existencia, pronto también se van a enfrentar, dice, con su propia opresión. Una opresión que es una opresión cultural, porque precisamente el currículo viene de ser una construcción cultural y se plantea como crítica a esa construcción cultural, buscando sustituirla por otra construcción. Les recomiendo el libro de Grundy, se puede leer y lo van a encontrar. Otro autor, que es un autor interesante, Ivor Woodson. Ivor Woodson se ocupa en una posición que no lo llama posmoderna, en donde también hace una crítica del currículo. Él dice que no se puede entender ningún currículo si uno no lo coloca en una situación sociohistórica, si uno no comprende cuál es la situación sociohistórica del currículo. Por eso es que no se puede hablar del currículo si no se habla de la historia. Y él pone el acento muchísimo en esa mirada histórica sobre qué es lo que ha definido el currículo, no solamente la teoría curricular, sino también la realidad de los currículos que se han ido sucediendo en la historia de la humanidad, la historia cultural. Ivor Woodson, entonces, entraría dentro de esta posición posmoderna y, como él, Clio Sherlock Holmes tiene mucha influencia de Foucault, de Roland Barthes y de Jacques Derrida. Sherlock Holmes critica también la propuesta que habían hecho Tyler, Bloom, en el sentido de un currículo producto técnico, y Schwab, en tanto, se había ocupado básicamente, si ustedes recuerdan, de la importancia que tenía la práctica, pero sin señalarle las críticas a la práctica que había hecho, por ejemplo, George Grundy, sino que aquí está criticando el simple hecho de que la práctica sea la aplicación de una teoría. Schwab, en verdad, no planteaba las cosas así, sino que planteaba que era necesario volverse sobre la práctica del currículo para poder entender y desarrollar incluso nuevas teorías. Critica también al estructuralismo, porque dice que en el estructuralismo los significados están descentrados del individuo y son externos al individuo. Por eso el postestructuralismo, al que él adheriría, muestra que los significados están cambiando, decía Sherlock Holmes. Retroceden, se fracturan, son incompletos, dispersos, diferidos. Es decir, que no siguen una línea de significado en el cual uno se puede ir apoyando y que tenga carácter acumulativo. Al contrario de ser acumulativo, siempre está volviendo para atrás, recambiando, planteando nuevas perspectivas, y eso es lo que en realidad resulta más atractivo para muchos autores respecto del tema curricular. Clio Sherlock Holmes, lo tienen acá, pertenece también a esta corriente crítica del currículo, igual que William Toll. Toll escribe un libro que se llama Una perspectiva postmoderna sobre el currículo. Y justamente recupera algo
que ha sido tomado por la pedagogía en general, por las pedagogías críticas de la década del 90, sobre todo en adelante, que son las ideas de complejidad, desarrollada, como sabemos, por Edgar Morin, la idea de caos, las ideas de incertidumbre. Nadie posee la verdad, dice Doll, y todos tienen el derecho de ser comprendidos. Nadie posee la verdad, por lo tanto, no es que sea comprendido porque él tiene la verdad, sino que todos se pueden comprender a todos, aunque estén sosteniendo verdades diferentes. Él propone un currículo, el llamado currículo de las 3 R. En una costumbre, yo podría decir que es bastante típica en Estados Unidos, en los autores norteamericanos, en donde son las 5 E, las 3 Rs y las 3 Rs, y acá las 4 Rs. Bueno, las 4 Rs de este currículo de Doll son, por un lado, la riqueza. Riqueza que él define como profundidad, múltiples interpretaciones, anomalías, caos y desequilibrios. Es decir, que él también está dentro de esta corriente que sostiene que no todo es tan claro, ni acumulativo, ni lineal, sino que más bien es confuso y es producto de distintos puntos de vista y de personas que tienen distintas voces. La recursión, que es la reflexión sobre el propio trabajo. Es decir, que si nosotros vamos a desarrollar un currículo, también lo tenemos que pensar en la acción. Y entonces tenemos que pensar no solo en el proceso de diseño como recursivo, como iterativo, sino que también tenemos que pensar en la acción como recursiva e iterativa. En las relaciones. ¿Por qué? Porque lo que no se acepta en el currículo es la fragmentación, la falta de relaciones internas, sino que tiene que haber siempre fuertes conexiones, múltiples conexiones en la estructura del currículo. Y el rigor, porque en esto también es muy serio y lo que requiere es que no se caiga ni en el relativismo, es decir, como que todo vale, porque ya que hay distintas voces y ya que hay rupturas y ya que hay caos y ya que hay incertidumbre, entonces no hace falta justificar nada, todo podría valer, todo podría ser una alternativa de solución. Sino, hay que pensar con rigor. Y tampoco acepta el sentimentalismo. El sentimentalismo es, ay, qué lindo, pobre, no importa. Entendámonos, la empatía emocional. Hay que poder justificar muy seriamente cuáles son las decisiones curriculares. Henry Giroux, dentro de los pedagogos críticos, se encuentra dentro de los más críticos. Como digo, es una postura muy crítica. Tiene influencia de Marx, de Paulo Freire y de Zygmunt Bauman. ¿Qué dice del currículo escolar? Él dice que es una función sociopolítica que se cumple en el aula, y que es causa de la alienación del alumno. Es decir, que el alumno sufre un extrañamiento de sí mismo y se convierte como si fuera en un no él mismo, no yo, para hacerse el yo del otro. Se ocupa del currículo oculto, describiendo precisamente todos los efectos sociales indeseables que tiene la organización de la enseñanza, del trayecto escolar y también de la organización de la escuela. Propone valores alternativos, procesos que en especial se ocupa de la enseñanza de las ciencias sociales, tienen que promover valores fundamentales, como son la igualdad, las relaciones comunitarias y la interacción con valor humanístico. Bien. Michael Young es inglés, ha sido un sociólogo de la educación, fundador de lo que sería la corriente crítica de la sociología de la educación, y tuvo mucha influencia de un sociólogo positivista francés como era Durkheim, de un psicólogo ruso como era Vygotsky, y de Basil Bernstein, que ha sido también un sociólogo inglés, probablemente el más importante del siglo XX. Michael Young estudia el currículo desde un punto de vista sociológico. Y se dedica, una línea que como vimos antes había sido iniciada por Eggleston, John Eggleston. Young se dedica a analizar cuestiones relacionadas con el conocimiento que se enseña en la escuela, pero lo mira no desde un punto de vista pedagógico didáctico, sino desde un punto de vista sociológico. Relaciona epistemología, sociología del conocimiento, currículo y política educativa.
Él ha escrito ya hace más de 30 años distintas obras. No siempre ha mantenido la misma posición, sino que ha ido cambiando su postura. Pero, digamos, algunas ideas básicas han quedado así como fundamentales. Es un autor siempre importante, siempre interesante, siempre aporta ideas. Él dice, las llamadas deficiencias de algunos individuos o de algunos grupos son en realidad producto de cómo las escuelas, y en particular el currículo, está organizado. Es decir, que así como lo había iniciado en su momento, por ejemplo, Pierre Bourdieu, lo que él hace es una sociología crítica del currículo. Y encuentra que el currículo, que en el currículo podía desnudar muchas de las diferencias, de los problemas que dentro de la sociedad existen y que generan desigualdad y que en realidad perjudican en lugar de beneficiar a los estudiantes. El currículo dice, hace una selección del conocimiento. Si ustedes recuerdan, Michael Apple decía exactamente lo mismo. Y esta selección, al reflejar los intereses de ciertos grupos sociales, reproduce muy efectivamente las desigualdades sociales. Es decir, que se encuentra dentro de la llamada línea del reproductivismo. Diferencia entonces conocimientos superiores y conocimientos inferiores. Como ven ustedes, son varios los autores que siguen esta misma línea. Y se preguntan, ¿qué clases de conocimientos realmente importan? Y son los que efectivamente hay que enseñar. ¿Cuáles les importan? No a algunos, sino a todos. ¿Todo conocimiento es cultural? ¿Hay conocimientos universales? Preguntas muy difíciles de contestar, porque incluso tienen respuestas culturales ellos mismos. Es decir, cuando nosotros los contestamos, tampoco nos podemos colocar en una posición de neutralidad, como si estuviéramos fuera de la cultura y le diéramos la respuesta objetiva. ¿Cómo decidir entonces cuáles son los conocimientos que hay que enseñar en la escuela? A todos. ¿O cuáles hay que enseñar a solo algunos? ¿Hay respuestas nuevas para estas preguntas en el siglo XXI? Él esto se lo estaba preguntando, por ejemplo, en un libro que publica en 2008. También se lo había preguntado en 1998. Y se lo había preguntado de verdad, en realidad 20 años antes también. Pero, como digo, fue cada vez profundizando sus preguntas y no siempre las respondió de la misma manera. Por eso cuando uno lee Michael Young tiene que ver a qué época corresponde su respuesta y a qué época corresponden también sus preguntas, porque ellas van adquiriendo distintos significados. Un autor que, al igual que con Shirley Gardner, les recomiendo que lo lean. Van a encontrar el libro completo en internet. Está en español. El libro se llama Documentos de Identidad, una introducción a las teorías del currículo. Y efectivamente es un autor muy crítico, es interesante, es latinoamericano, como ven ustedes, es brasilero, y se pregunta cuáles son las cuestiones actuales en relación con la teoría del currículo. Nosotros hemos visto una historia de la teoría del currículo. Hemos visto a distintos autores que fueron haciéndose distintas preguntas. Él también se hace preguntas. Las preguntas que un autor latinoamericano, brasilero, se hace en ese momento. Dice, no se pueden separar cuestiones culturales de las cuestiones de poder. Es decir, no basta con decir cultura. Tengo que decir que Shirley Gardner tampoco diferenciaba la cultura del poder. Justamente lo que encontraba era una estructura de poder que actuaba a través del currículo en la escuela. Y él dice algo semejante. Dice, en este contexto es que debemos analizar las conexiones entre currículo y multiculturalismo. No olvidemos que está pensando en Brasil, que es en sí mismo una cultura que es multicultural. Y entonces trata de entender qué es lo que ocurre en la escuela, en la educación brasilera y con el currículo que se propone para la educación brasilera en un país que es profundamente diferenciado en su interior. Entonces, es interesante su postura, dice, hay que reconocer la existencia y la necesidad de respeto a las diversidades culturales. Esta sería su principal respuesta. Pero lo que va a desarrollar con cuidado es qué significa reconocer la existencia y la necesidad de respeto. ¿A qué llama esto? Respeto y reconocer la existencia. Por eso les recomiendo que lean el libro completo. Yo voy a tomar solamente, como con Gandhi, algunas ideas. Dice, hay problemas que las diversidades culturales generan en las culturas dominantes de los países.
Y esto se puede recibir más de una respuesta. La primera respuesta es que el respeto, el respeto a la diversidad, el reconocimiento a la diversidad, consistiría en que los distintos grupos culturales se igualarían por su común humanidad. Es decir, somos todos hombres, somos seres humanos, y todas las personas, entonces, por lo tanto, son iguales. Dice, hay una respuesta que él denomina multiculturalismo liberal humanista, que sostiene esta generalidad que ya podemos decir en el siglo XIX, con la instalación del concepto de ciudadano, se había impuesto. Todos los hombres son iguales, todos los hombres son iguales ante la ley. Y dice que es crítico frente a esta respuesta en realidad. Dice, es un tipo de multiculturalismo que apela al respeto, a la tolerancia. A la tolerancia significa, bueno, sé que es diferente, bueno, lo soporto. Y a la convivencia pacífica entre las distintas culturas, porque es aparente solamente la diferencia que hay entre las personas. Es una respuesta, dice respuesta 2. La respuesta 2 implica una perspectiva crítica y a su vez puede tomar posiciones distintas. Dos posiciones. La primera, la diferencia cultural es esencialmente un proceso lingüístico y discursivo. Le da mucha importancia al lenguaje porque, bueno, hay diferencias lingüísticas importantes en su propio país, hablando el mismo idioma. Como es una relación social, el proceso de significación que produce la diferencia lingüística se da en conexión con relaciones de poder. Es decir, que se expresan las relaciones de poder en la lengua y en el uso de la lengua. Otra respuesta es la respuesta materialista, en general inspirada en el marxismo, dice que enfatiza los procesos institucionales, económicos y estructurales que están en la base de la producción de procesos de discriminación y desigualdad, que están basados en la diferencia cultural. Sostienen, producen la diferencia cultural. Dice, por eso, las diferencias culturales, si se tratan con tolerancia y respeto, habría que pensar qué quiere decir esto. ¿Quiere decir que las diferencias culturales son fijas? Es decir, yo las tolero y hago como que todos fueran iguales porque no pueden cambiar, porque son así y hay que respetarlas y mantenerlas así. Si es así, dice, si no se pueden cambiar, tienen que ser respetadas y toleradas. En cambio, en un currículo que sea realmente multiculturalista crítico, la diferencia, más que tolerada o respetada, es colocada permanentemente en cuestión. Es decir, ¿en qué consiste la diferencia y por qué la diferencia? Sobre todo cuando es una diferencia de relaciones de poder que coloca a algunos en una posición superior y a otros en una posición inferior. Lo que dice que hay que hacer es analizar las relaciones sociales, las causas y el poder que se esconde en esas relaciones sociales. Las diferencias culturales, entonces, se pueden manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, en las cuestiones de género o en las cuestiones raciales y étnicas. Diferencia raza y etnia. La raza tendría que ver con cuestiones biológicas y la etnia con cuestiones culturales. Entonces dice, habría que analizar en qué consisten esas diferencias, cómo se tratan esas diferencias y de qué manera entonces se pueden superar, porque lo que él no quiere es que se considere que son fijas, que tienen que estar así y que el currículo tiene que dar cuenta de ellas y tratar a todos con tolerancia y respeto. El currículo forma, dice, nuestra concepción identitaria. Recuerden que el libro se llama Documentos de Identidad. El currículo forma nuestra concepción identitaria y nuestra subjetividad. Un núcleo central para pensar el currículo es analizar las relaciones entre diferencias sociales y culturales, el conocimiento y el poder. Agrega, en términos sociales y políticos, el posmodernismo toma como referencia una oposición o transición entre la modernidad iniciada en el Renacimiento y consolidada en el Iluminismo y la posmodernidad iniciada en algún punto más o menos a mitad del siglo XX. Dice, nuestras nociones de educación, pedagogía y currículo están sólidamente afincadas en la modernidad y en las ideas modernas. Y esto tiene que ver con tanto el desarrollo de las ideas pedagógicas, cuanto que tienen un fuerte raíz en las ideas del iluminismo, ¿no es cierto? Cuanto en la creación de los sistemas
modernos de educación que tienen que ver también, porque fueron un proyecto de conformación del ciudadano para las naciones modernas. Así que, bueno, dice, está fuertemente arraigado en las ideas de modernidad y en las ideas modernas. La educación, tal como la conocemos hoy, es la institución moderna por excelencia. Algunos, debo decir que alaban al sistema escolar, a nuestros sistemas educativos, precisamente por esa capacidad que ha tenido de sostener las ideas de la modernidad. Hay otros, en cambio, que lo critican precisamente por esa misma razón. Así que, bueno, él dice, el posmodernismo tiene una desconfianza profunda, antes que nada, en relación a las pretensiones totalizantes de saber del pensamiento moderno. Como que el pensamiento moderno ha desarrollado el verdadero conocimiento. Ese conocimiento que no se discute, que hay que aprender y que la escuela está encargada de enseñar. Cuestiona, entonces, las nociones del posmodernismo. Las nociones de razón y de racionalidad, como si hubiera solamente una clase de razón y una clase de racionalidad. La noción de progreso, la de sujeto racional, libre, autónomo, centrado y soberano. El sujeto que tendría esas características que se esperaba que la escuela desarrollara en el hombre y la mujer moderna. Entonces dice, el currículo existente es la propia encarnación de las características modernas. Es lineal, secuencial y estático. Su epistemología es realista y objetivista. Hace una descripción muy crítica de lo que es el currículo escolar. Lineal, secuencial, estático. Realista y objetivista. Disciplinar y segmentado. Está basado en una separación rígida entre alta y baja cultura, entre conocimiento científico y cotidiano. Sigue fielmente el guión de las grandes narrativas que el posmodernismo critica con mucha pasión. Dice, las grandes narrativas sigue de la ciencia moderna, del trabajo capitalista y del Estado-nación. En el centro del currículo existente está el sujeto racional centrado y autónomo de la modernidad. Veamos que entonces qué piensa él. Dada la concepción postestructuralista que ve el proceso de significación como básicamente indeterminado e inestable, la actitud postestructuralista enfatiza la indeterminación y la incerteza también en cuestiones de conocimiento. Así que el pensamiento moderno, que acepta que hay una verdad que es objetiva y que debe ser enseñada y aprendida en la escuela, esto debería ser objeto de discusión. El significado, dice, no es preexistente. Desde la perspectiva postestructuralista, el significado del conocimiento es cultural y está socialmente producido. Como tal, más que su fidelidad a un supuesto referente externo, lo importante es examinar las relaciones de poder que están envueltas en la producción del conocimiento. Y la realidad es que el conocimiento efectivamente tiene procesos de producción que vale la pena analizar siempre. Siguiendo a Derrida, dice, una perspectiva postestructuralista intentaría deconstruir los innumerables binarismos, es decir, o esto o lo otro, o está bien o está mal, o es verdadero o falso. De que este hecho, de que los innumerables binarismos, de los cuales está hecho el conocimiento que construye el currículo, y que diferencia entonces, por ejemplo, masculino, femenino, heterosexual, homosexual, blanco, negro, científico, no científico, y así podemos seguir, porque verdaderamente en el discurso pedagógico se encuentran muchísimas opciones, son siempre alternativas, o es esto o es otro. Y agrega entonces Da Silva, en el límite, para la perspectiva postestructuralista, es el propio proyecto de una perspectiva crítica sobre el currículo que es colocado en cuestión. Porque desde dónde se podría hacer la crítica. Porque no es que uno pueda decir, o es esto o es lo otro. Desde qué postura uno podría entonces generar una nueva teoría del currículo que no fuera binaria y que no se enfrentara a las teorías anteriores, a cada una de ellas, como una opción que es una opción irrebatible. En síntesis, él dice, después de las teorías críticas y poscríticas, no podemos más mirar el currículo con la misma inocencia de antes.
El currículo tiene significados que van más allá de aquellos a los cuales las teorías tradicionales nos confinarán. El currículo es lugar, espacio, territorio, si no, no se entiende. El currículo es relación de poder. El currículo es trayectoria, viaje, recorrido, sí, hasta etimológicamente. El currículo es autobiografía, es nuestra vida, es el currículo vitae, expresión de Cicerón. En el currículo se forja nuestra identidad. El currículo es texto, discurso y documento. El currículo es documento de identidad. Bien, los invito entonces a leer el libro de Tomás Tadeo da Silva, seguramente lo encontrarán, me parece que es interesante. Y vamos a decir que Peter McLaren, que es uno de los máximos representantes de la pedagogía crítica, efectivamente, dice, la pregunta fundamental es, ¿cuál es la función social del conocimiento? Él tiene su respuesta, que es muy semejante a la de Henry Giroux, por ejemplo. Hay otros autores que la responden de diferente manera. La pregunta que él hace es esa. Vuelvo a decir, él tiene una respuesta crítica respecto de cuál es el papel social que tiene el conocimiento, porque es un poder diferenciador entre las personas. Y tenemos que decir que respecto del currículo se han ido planteando distintos temas, los que podríamos llamar nuevos temas, que no podríamos dejar de lado al momento de pensar en hacer un diseño curricular. Por ejemplo, las cuestiones del género y su inclusión en el currículo. Las cuestiones del principio rector. Voy a explicar qué quiere decir esto. Más adelante lo vamos a retomar. Porque es un problema que se ha ido planteando cada vez con más fuerza en relación con algunos de los currículos, sobre todo en la educación en todos los niveles, pero en el nivel universitario con mucha fuerza. El principio rector es un lema que, por ejemplo, referido a una profesión, implica cambiar el paradigma al cual responde el desempeño profesional, el trabajo que se hace en esa profesión. En caso de las profesiones de la salud, de ser curativas a ser preventivas. Entonces, cuando se dice el principio rector en una profesión de salud va a ser cumplir con los principios de Alma Ata, por ejemplo, o de la Organización Mundial de la Salud, y entonces hay que buscar que los profesionales de la salud, todos los profesionales de la salud, se ocupen más bien de la prevención que de curar las enfermedades prevalentes, como ha sido durante mucho tiempo. La cuestión es cómo se instala ese principio rector en el currículo. Porque de hecho debiera teñir todas las disciplinas, la enseñanza de todas las materias. No se soluciona poniendo una materia que se ocupe de esto. Es como si nosotros dijéramos también el principio de sustentabilidad debe ser respetado y debe ser incorporado en la concepción misma del ejercicio de todas las profesiones hoy, actualmente. ¿Cómo se coloca ese principio? ¿Cómo se hace para cambiar la mentalidad de los profesores que enseñan y de los profesionales que ejercen la profesión? Bueno, estamos llamando principio rector precisamente a ese lema, que es muy difícil de introducir, porque si se introduce en todo, ¿cómo se hace para hacerlo? ¿Cómo se hace? Hay que esperar con el tiempo, hay que introducir una materia, hay que encontrar los docentes que puedan dar esa materia, que también tienen ya que pensar de otra manera. Bien. O hay que crear una especialización para formar esos futuros docentes. Llevaría tiempo. Bien. La historia de las disciplinas escolares es otra cuestión que está en gran discusión. ¿Dónde nacen las disciplinas escolares? Bueno, indudablemente hay una problemática curricular que tiene que ver con los niveles de enseñanza. Lo que se enseña en las escuelas es lo que el conocimiento producido, por ejemplo, por los mayores especialistas de las universidades en esos campos. Eso es lo que hay que enseñar en las escuelas. O la escuela responde a un proyecto pedagógico de conformación que tiene, por ejemplo, una nación en un determinado momento. En la Argentina podría ser, por ejemplo, la generación del 80, que tenía un proyecto y que cuando incorpora, por ejemplo, en la ley 1420, la idea de que hay que enseñar la lengua, que hay que enseñar la historia, la geografía, porque esto va a conformar una identidad nacional, lo que está pensando no es en enseñar la historia de la universidad, sino la historia que va a formar justamente a ese ciudadano.
Bueno, estas son unas cuestiones que están en discusión y que tienen que ver realmente con decisiones que se toman cotidianamente respecto de qué es lo que se enseña en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, y debo decir que en las universidades obviamente hay que enseñar lo que el conocimiento universitario ha podido desarrollar en esos campos, pero al mismo tiempo puede estar respondiendo a un proyecto pedagógico de formación. Así que el tema de cuál es la historia de las disciplinas escolares tiene respuestas diferentes en distintos autores, que batallan entre sí. La apropiación social del conocimiento implica que el conocimiento que ha sido desarrollado por las universidades pueda ser, a su vez, puesto a disposición de la sociedad con el propósito no solo de que conozca, sino que también mejore su calidad de vida. Por lo tanto, el tema de la apropiación social del conocimiento es hoy un tema muy importante que tiene que ver incluso con la formación de los propios estudiantes universitarios, que se pueden especializar en un terreno y desconocer absolutamente todos los otros. La internacionalización del currículo es un proceso que también estamos viviendo en la medida en que no solo se habla de la formación de profesionales globales, sino que también implica que hay una interacción cada vez más fuerte entre universidades de distintas regiones y no falta tampoco la posibilidad de que haya también en esto relaciones de poder entre las universidades. Por lo tanto, la internacionalización es un problema crítico que vale la pena analizar cuidadosamente. Muchas veces esto refiere a que se adoptan currículos de otras universidades, de otros países, por ejemplo, para facilitar el reconocimiento de los estudios de estudiantes que van a cursar estudios fuera del país. Las tendencias a la uniformización justamente responden a veces a este tema y otras veces son íntimamente nacionales, pero también buscan que se establezcan estándares que sean comunes o competencias que sean comunes, y estándar quiere decir uniformidad. Y con ese criterio es que se desarrolló la idea de los estándares primero en Inglaterra y después en el mundo. Los currículos por competencias responden también a esa búsqueda de mayor eficiencia y a la definición de saberes en acción que no solamente a veces quedan definidos por una institución, para su propia institución, dentro de sus propios límites, sino que también permiten pensar en una uniformización en los saberes de los graduados de distintas instituciones. Y los currículos, como decía, por estándares, uniformización, competencia, estándares, hay que analizar todo ese paquete cuidadosamente porque puede ser resuelto de diferentes maneras y también puede estar ocultando, y esto es muy interesante de analizar, propósitos y diferencias que quedan, podemos decir, ocultas, decimos, están ocultando diferencias que por debajo de la superficie, de verdad, como esos oleajes internos, pueden suceder.